El asesinato de un juez federal y de su esposa frente a sus hijas de 3 y de 7 años de edad ocurrió en Colima. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Solamente para adelantar algo, como dijo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en efecto, fue asesinado por hacer su trabajo, por hacerlo y hacerlo bien. Lamentable, durísima realidad la que viven los impartidores de justicia, que en lo que va del sexenio, por cierto, ya van 4 que son violentamente asesinados, para no variar, en México. La historia, los hechos, los datos, a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos de Reporte Nivel 1? Estamos acercándonos al fin de semana y como se enteraron, como lo reportamos, esta semana fue asesinado un juez federal. Pero ¿cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué hay en torno a ello? Bueno, acompáñenos a verlo. Y es que resulta ser que la ejecución del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas no es un homicidio más de los miles que ya hay en todo el país. Este es un desafío frontal al Estado, al gobierno. Todo ocurrió el pasado jueves, cuando durante una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, sus integrantes oyeron la grabación de una llamada telefónica entre presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. En ese audio, que fue interceptado por el Centro Nacional de Inteligencia, los supuestos delincuentes pistoleros hablaban, sin mencionar nombres, de un ataque de alto nivel. Ahí fue cuando el gabinete se definió por 4 posibles blancos de este presunto ataque. Como primera posible víctima apareció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien fue el firmante de la extradición hacia Estados Unidos de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco. El segundo fue el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quien ha emprendido una serie de acciones contra las finanzas de ese mismo cártel. También apareció Omar García Harfuch, quien desde su cargo como secretario de Seguridad de la Ciudad de México ha dado duros golpes a la estructura del Jalisco Nueva Generación, que se encuentra también establecido en la capital del país, y también el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, que encabeza la estrategia antinarcóticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Como resultado de estos planteamientos, las autoridades reforzaron la protección de los 4 funcionarios federales. Sin embargo, la información no fue compartida a los otros poderes de la Unión, lo que impidió que se reforzara la seguridad de otros posibles blancos, como el juez Uriel Villegas Ortiz, quien ordenó en 2018 el cambio de penal de Rubén Oseguera González y negó un amparo a Ismael Zambada, alias El Mallito Gordo, para impedir su extradición hacia Estados Unidos. También hay otras versiones, las cuales indican que miembros del Gabinete de Seguridad que afirman que el rumor de que el Mencho había muerto este fin de semana solamente se usaron por parte del crimen organizado como un distractor para que justamente se pudiera llevar a cabo el asesinato, el atentado de alto nivel al que se referían los presuntos sicarios en la llamada interceptada. Hasta finales de 2019, al menos 100 funcionarios de la justicia federal tenían algún tipo de protección, pero no fue así para Uriel Villegas Ortiz, quien a pesar de sus labores anticrimen no fue considerado por el Consejo de la Judicatura Federal para contar con el servicio de escolta, pero también salieron versiones de que él renunció a ello. Era originario de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y Villegas Ortiz llegó a Colima, al Centro de Justicia Penal Federal de la región, tras haber estado en Jalisco. Mediante un informe, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dio a conocer que para Villegas Ortiz impartir la ley en la entidad tapatía se había convertido ya en una labor de alto riesgo, por lo que se llevaron a cabo los trámites necesarios para su cambio. El juez de Chihuahua asumió su cargo en La Joya Turística el pasado 1 de febrero. Antes había trabajado en uno de los circuitos más complicados que tiene el Poder Judicial de la Federación, el de Jalisco, donde alcanzó el nombramiento de juez, y su primera adscripción
fue la del titular del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado, luego del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en materia penal. En el primer órgano jurisdiccional tuvo a su cargo uno de los procesos penales que se instruyeron en contra de Rubén Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. El 6 de marzo de 2018 ordenó a la Comisión Nacional de Seguridad trasladar al heredero del Mencho del Penal Federal de Oaxaca al de Occidente, de Jalisco. La estadía del Menchito en una cárcel tapatía fue muy corta, pues tiempo después fue llevado al Penal Federal de Chiapas y después a Sonora, donde estuvo preso previo a ser enviado hacia Estados Unidos como extraditado. El juzgador también tuvo en sus manos el último amparo que promovió Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, hijo del fundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, para retrasar su extradición a la Unión Americana. A finales del año pasado, Villegas Ortiz le negó al capo la suspensión definitiva contra su traslado hacia el país estadounidense. El 20 de diciembre, el Mayito finalmente fue enviado a Estados Unidos. Así, sin mucho más que agregar, el juez fue asesinado a las puertas de su hogar junto a su esposa ante la mirada de sus hijas de 3 y 7 años. Yo les pregunto ahora, ¿fue asesinado o no por hacer bien su trabajo? Porque enemigos complicados, difíciles, los tenía. Le negó un amparo al hijo del que presuntamente es el jefe de jefes del narco en México y además envió hacia Estados Unidos al hijo del que es considerado el capo más sanguinario de todos los tiempos en el país, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, este último grupo que lo habría asesinado a sangre fría.